Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Paz, soy estudiante del tercer año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta ocasión daré el repaso de gluconogénesis y glucógeno. Si al final de la explicación tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo para resolverla. Este es el índice del video. Primero trataremos el tema de gluconogénesis. A manera de introducción, la gluconogénesis vendría a ser la vía de síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos. ¿Dónde se produce? Principalmente en el hígado, puesto que ese es el órgano encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre. Y también se produce en menor proporción en el riñón. Y aparte se produce en muy poca cantidad en otros tejidos como en el cerebro, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Como precursores de la gluconogénesis, primero tenemos a los productos de la glucólisis piruvato y lactato. El lactato se forma en el músculo cuando se produce más piruvato por la vía glucolítica del que se puede oxidar por el ciclo del ácido cítrico. Ese lactato se convierte nuevamente en piruvato a través de la lactato deshidrogenasa y puede entrar a la vía. Por otra parte tenemos a los esqueletos hidrocarbonados de los aminoácidos glucogénicos, los cuales entran a la vía tanto por el piruvato como a través del intermediario oxalacetato. Y finalmente tenemos al glicerol, proveniente de la hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Este se convierte en glicerol 3-fosfato y entra a la vía a través de la dihidroxiacetona fosfato. Cabe aclarar que los ácidos grasos no son glucogénicos, ya que el producto de la oxidación de los ácidos grasos, es decir, el acetil-CoA, no puede convertirse directamente a piruvato. No existe una vía directa para esto. Antes de explicar el proceso de la gluconogénesis, debemos entender que esta no constituye el proceso inverso de la glucólisis, puesto que de serlo vendría a ser un proceso termodinámicamente desfavorable, y por el contrario constituye un proceso favorable. Para ello, la gluconogénesis sustituye los 3 puntos irreversibles o puntos de control de la glucólisis por nuevas reacciones, mientras que los demás pasos vendrían a ser las mismas reacciones, pero a la inversa. Para que esta sea un proceso favorable, acopla algunas de estas reacciones a la hidrólisis de ATP o GTP. Ahora explicaremos los mecanismos de esos 3 pasos. Primero tenemos la conversión de piruvato a fosfanolpiruvato a través del oxalacetato. El piruvato se encuentra en la mitocondria y se va a carboxilar a oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa que se encuentra unida a la coenzima biotina. Esta sirve como transportador del CO2 activado. Luego el oxalacetato se reduce a malato y de esta forma es capaz de salir de la mitocondria. Luego el malato se convierte nuevamente a oxalacetato y este se carboxila y se fosforila gracias a la fosfanol-piruvato carboxiquinasa, la cual utiliza al GTP como dador de fosfato. Te puedes preguntar por qué es necesario una carboxilación y una descarboxilación para formar el fosfanol-piruvato. Ello se debe a que la adición directa de un fosforilo al piruvato para convertirlo a fosfanol-piruvato constituye una reacción muy desfavorable. En cambio, el acoplo de la descarboxilación a la fosforilación ayuda a que ésta se convierta en un proceso favorable. El segundo paso es la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato a través de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Luego, esta fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. En la mayoría de tejidos, el proceso termina ahí y a partir de esta se va a sintetizar el glucógeno, como veremos más adelante, ya que la glucosa 6-fosfato no puede ser transportada afuera de la célula. Sin embargo, órganos como el hígado y el riñón
cuentan con una enzima extra que viene a ser la glucosa 6-fosfatasa, la cual cataliza el tercer paso, que es la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre, ya no en el citoplasma, sino en el lumen del retículo endoplasmático. La glucosa libre sí puede salir de la célula. Es por ello que el hígado y el riñón son los órganos encargados de exportar glucosa para mantener los niveles de esta en sangre. Ahora pasaremos a explicar la forma en que la glucólisis y la gluconeogénesis se regulan de forma recíproca. Los factores que determinan que la balanza se incline hacia uno u otro fenómeno básicamente son tres. Eso puede parecer un poco complicado, pero veremos que estos obedecen a la lógica. Los tres factores se relacionan entre sí. Primero tenemos la carga energética. Si el organismo cuenta con baja energía, va a recurrir a romper la glucosa para obtener esa energía. Por ende, se favorece la glucólisis y para ello, sustancias como el AMP y el ADP, que son indicadores de una baja carga energética, se van a encargar de potenciar alostéricamente enzimas de la glucólisis, mientras que van a inhibir enzimas de la gluconeogénesis para que esta no suceda. Por otra parte, si el organismo cuenta con una carga energética alta, ya no necesita romper la glucosa para obtener más energía. Por lo tanto, procede a realizar la gluconeogénesis. Para ello, el ATP, que es un indicador de esta alta carga energética, se va a encargar de inhibir, como vemos aquí, las enzimas de la glucólisis. Luego, si el organismo cuenta con una alta cantidad de precursores biosintéticos, como son el citrato, la alanina y la acetilcoenzimada, ya no va a recurrir a seguir rompiendo más glucosa, puesto que esto generaría aún más precursores biosintéticos. Es por ello que se ve favorecida la gluconeogénesis, y estos precursores se encargan de potenciar las enzimas de la gluconeogénesis e inhibir las enzimas de la glucólisis. En cambio, si el organismo tiene bajos precursores biosintéticos, necesita romper más glucosa para generar más, y es por ello que la glucólisis se ve favorecida. Como hay una baja carga de precursores, estos ya no son capaces de inhibir las enzimas de esta. Finalmente, si existe una alta concentración sanguínea de glucosa, se genera una alta cantidad de fructosa 2,6 bifosfato. Esta es capaz de potenciar alostéricamente a la fosfofructoquinasa e inhibir, por otra parte, a la fructosa 1,6 bifosfatasa. Ello tiene sentido, ya que si ya hay una alta concentración de glucosa, el organismo no necesita generar más. En cambio, si por el contrario la glucosa escasea, el hígado se ve en la necesidad de sintetizar más glucosa para poder exportarla y llevar a los tejidos que la necesitan. La regulación de las dos enzimas clave de la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa y la fructosa 1,6 bifosfatasa, la explicaremos más detalladamente en las siguientes diapositivas. Bien, en cuanto a la piruvato carboxilasa, vemos que si hay una alta concentración de acetil-CoA, el cual se origina a partir de la degradación del piruvato, la piruvato carboxilasa se ve potenciada. Ello se debe a que esta enzima no trabaja hasta que el acetil-CoA no se encuentra unido a esta. Por otra parte, la alta concentración de acetilcoenzimada va a inhibir por medio de retroalimentación negativa a la piruvato deshidrogenasa, porque si ya hay una alta cantidad de este, no es necesario que el piruvato se degrade y se genere aún más. En cuanto a la regulación de la fructosa 1,6 bifosfatasa, dijimos que esta es inhibida por la fructosa 2,6 bifosfato, la cual a su vez activa a la PFK. Esta se encuentra en una alta concentración cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, es decir, que hay una alta glicemia. Esta se genera a partir de la fosforilación de la fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa 2 o PFK2. Por otra parte, se convierte de nuevo en fructosa 6-fosfato a partir de la enzima fructosa bifosfatasa 2. Estas dos enzimas se encuentran en una misma cadena polipeptídica, constituyendo una enzima bifuncional.
Pero, ¿qué es lo que determina cuál de ellas dos se va a encontrar activa? Puesto que las dos no pueden estar activadas al mismo tiempo. Para ello, la enzima bifuncional se encuentra en dos formas, una fosforilada y una no fosforilada. Cuando la enzima bifuncional es fosforilada por la proteína quinasa A, se va a activar el dominio fosfatasa. Por el contrario, cuando es desfosforilada por la fosfoproteína fosfatasa, se va a activar el dominio quinasa. Hay que verlo al revés. Una quinasa va a activar la fosfatasa y por el contrario, una fosfatasa va a activar el dominio quinasa. Ahora, tanto la proteína quinasa A como la fosfoproteína fosfatasa necesitan una regulación. Ahí es donde entra el control hormonal dependiente de la cantidad de glucosa en sangre. Bien, tenemos las dos situaciones. Primero, una baja concentración de glucosa o baja glicemia, la cual, como dijimos anteriormente, va a conducir a la gluconeogénesis. Pero, ¿cómo ocurre el desarrollo del control hormonal? Bien, cuando la glucosa escasea, el páncreas va a liberar glucagón. Este va a llegar al receptor del hígado y va a inducir la cadena del AMP cíclico, la cual va a estimular a la proteína quinasa A, que a su vez va a estimular al dominio fosfatasa de la enzima bifuncional, lo cual conduce a la generación de fructosa 6-fosfato. Y como ya no hay generación de fructosa 2,6 bifosfato, esta ya no va a poder inhibir a la fructosa 1,6 bifosfatasa y por lo tanto la vía de la gluconeogénesis va a seguir y se va a sintetizar la glucosa necesaria para que sea exportada por el hígado y se conduzca a los tejidos que sí la necesitan. En cambio, cuando hay una alta glicemia se va a conducir a la glucólisis, puesto que si hay una alta concentración de glucosa, el hígado no tiene necesidad de sintetizar más para mandarla a otros tejidos que lo necesiten, puesto que ya tienen. La insulina lo que hace al llegar al receptor del hígado es inducir una transducción de señales que terminan en la fosforilación de la fosfoproteína fosfatasa, activándola. Gracias a ello, esta puede desfosforilar a la enzima bifuncional y por lo tanto activar su dominio quinasa. Luego, esta PFK2 activa va a generar altas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, la cual va a terminar estimulando a la PFK y va a conducir a la vía de la glucólisis para degradar la glucosa para que el nivel de esta en sangre baje. Además, como en este caso hay una alta glicemia, existe una alta concentración de fructosa 6-fosfato, la cual puede activar a la fosfoproteína fosfatasa y va a terminar, como dijimos, induciendo la glucólisis. Para resumir la diapositiva, cuando hay una baja glicemia, se induce la secreción de glucagón, el cual inhibe la producción de fructosa 1,6-fosfato, por lo que se va a activar la vía de la gluconeogénesis. Por otra parte, cuando hay una alta glicemia, se va a secretar insulina, la cual sí va a inducir una generación alta de fructosa 2,6 bifosfato que va a terminar activando la glucólisis. Asimismo, estas hormonas pueden alterar la velocidad de transcripción de las enzimas de esas dos vías. Por una parte, el glucagón puede activar la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis y por otra parte, la insulina puede activar la transcripción de las enzimas de la glucólisis. Sin embargo, este es un proceso lento que lleva desde horas hasta días. Finalmente, acabaremos el tema de la gluconeogénesis hablando del ciclo de Cori. Cuando nosotros nos encontramos haciendo ejercicio, nuestro músculo esquelético requiere una gran cantidad de energía para poder producir la contracción. Es por ello que la vía glucolítica se ve acelerada de forma que se produce más piruvato del que se puede oxidar por medio del ciclo del ácido cítrico. Por ende, este piruvato se acumula y se fermenta a lactato. Este lactato, al ya no poder ser utilizado por el músculo esquelético, sale de su membrana y se dirige a la sangre. Luego este puede tener dos destinos. Por un lado, puede ir a células como las del músculo cardíaco, donde será nuevamente convertido a piruvato, para después degradarse por el ciclo del ácido cítrico. Ello incrementa la posibilidad de que la glucosa circulante quede disponible para las células musculares esqueléticas activas.
Por otro lado, este lactato puede ingresar al hígado, convertirse en piruvato y de ahí en glucosa por medio de la gluconeogénesis. Luego, esta glucosa puede migrar de nuevo a la sangre y de ahí al músculo esquelético para que éste utilice la glucosa, ya que por el ejercicio el músculo requiere una gran cantidad. Este intercambio de lactato y glucosa entre el músculo y el hígado constituye el ciclo de Cori. Ahora pasaremos al tema del glucógeno. ¿Cómo es que el organismo logra almacenar glucosa para tenerla de reserva? Bien, lo hace en forma de glucógeno, un polímero muy grande y ramificado. ¿Y esto dónde se almacena? Casi todos los tejidos son capaces de almacenar glucógeno, pero este se encuentra principalmente en dos: en el hígado concentrado al 10% y en el músculo esquelético concentrado al 2%. Pero como el músculo esquelético tiene una mayor masa, hay una mayor cantidad de glucógeno en la suma total. El glucógeno cumple funciones diferentes en ambos órganos. Por un lado, la glucosa que se obtiene de la degradación del glucógeno del hígado no sirve en su mayoría para cumplir las necesidades energéticas de este, sino para que la glucosa sea exportada a la sangre y llegue a otros tejidos que sí la necesitan. En cambio, el glucógeno del músculo esquelético sirve para suplir los requerimientos energéticos de este. ¿Cómo es la estructura del glucógeno? Bien, aquí tenemos una imagen de la molécula. Podemos apreciar que presenta muchas cadenas ramificadas. Eso se debe a que la unión de los residuos de glucosa no solo se da mediante enlaces alfa 1,4, sino que cada 10 residuos se produce un enlace alfa 1,6 entre dos glucosas. Ahora procederemos a explicar la degradación del glucógeno o glucogenólisis. Está dividida en tres pasos. El primero es la liberación de glucosa 1-fosfato del glucógeno mediante la enzima glucógeno fosforilasa, la cual se encuentra unida a la coenzima piridoxal fosfato. Esta enzima escinde una glucosa al añadirle un ortofosfato, generando glucosa 1-fosfato. La enzima cataliza la eliminación secuencial de los residuos desde el extremo no reducido, es decir, el carbono 4 con OH. Esta escisión fosfolítica es energéticamente favorable, ya que la glucosa ya está fosforilada y no necesita hacerlo de nuevo para entrar a la vía glucolítica. Además que la glucosa 1-fosfato es incapaz de salir de la membrana de la célula. La fosforilasa solo es capaz de romper enlaces alfa 1,4, por lo que se detiene cuando llega a una glucosa situada 4 residuos antes de un punto de ramificación, ya que este presenta enlaces alfa 1,6. Como una ramificación se produce cada 10 residuos, la enzima se detiene tras liberar 6 glucosas. Para que la degradación continúe, se empieza el paso 2, la remodelación del glucógeno, a través de dos enzimas. Primero, la enzima transferasa traslada un bloque de 3 residuos glucosílicos desde una rama externa a otra. Ella deja expuesto a un residuo con enlace alfa 1,6. Luego, la enzima alfa 1,6 glucosidasa o enzima T ramificante hidroliza el enlace alfa 1,6 para dejar una glucosa libre. Como se han generado ramas lineales, se da paso a la fosforilasa para que continúe su acción. Luego, como tercer paso, tenemos la conversión de una glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato a través de la enzima fosfoglucomutasa. Es necesario que la glucosa se encuentre en forma de glucosa 6-fosfato para que pueda seguir sus tres destinos diferentes. Por un lado, en tejidos como el músculo y el cerebro, puede dirigirse a la vía glucolítica, de forma que genera energía para que sea utilizada por estos tejidos. Por otro lado, en el hígado, la glucosa 6-fosfato puede ser convertida a glucosa por medio de la glucosa 6-fosfatasa, de forma que se exporta a la sangre y puede servir para ser usada por otros tejidos. Finalmente, esta puede dirigirse a la vía de las pentosas fosfato, como se vio en el video del SEC de ayer acerca de esta vía. Ahora hablaremos de la síntesis de glucógeno. Esta se inicia con la conversión de glucosa 1-fosfato en uridina difosfatoglucosa o UDP-glucosa a través de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. La UDP-glucosa es la forma activada de la glucosa necesaria para poder ser añadida al extremo de una cadena. Esta transferencia se refiere al paso de elongación catalizado por la glucogenosintasa.
que transfiere ODP-glucosa a un residuo terminal en el carbono 4, formando un enlace alfa 1,4, pero solo puede añadirla si la cadena ya contiene más de 4 residuos. Por lo tanto, debe haber otro mecanismo por el cual se genera una cadena inicial. Este se da gracias a la proteína glucogenina que se encuentra en el centro de la molécula de glucógeno. Es una glucosiltransferasa, por lo que se encarga de catalizar la adición de 8 residuos de glucosa entre sus dos subunidades. Una vez que se ha formado la cadena inicial, puede proceder a actuar la glucógenosintasa. Como ya tenemos la cadena lineal, procedimos al siguiente paso, que es la ramificación a cargo de la enzima ramificante. Esta se encarga de romper un enlace alfa 1,4 para transportar un bloque normalmente de 7 residuos más al interior del glucógeno y unir su extremo con otra glucosa mediante un enlace alfa 1,6. Este bloque no debe proceder de una cadena de menos de 11 residuos y el punto de ramificación generado debe distar de otro en al menos 4 residuos. Como ya sabemos el mecanismo de ambos procesos, ahora debemos entender cómo ambos se regulan recíprocamente, qué es lo que determina que un fenómeno se vea favorecido con respecto al otro. Para ello, ambos cuentan con enzimas regulables. En caso de la degradación, es la glucógeno fosforilasa, y en caso de la síntesis, es la glucógeno-sintasa. En cuanto a la fosforilasa, esta presenta dos formas interconvertibles. La A, que está fosforilada y es la forma activa, y la B, sin fosfato, que es la inactiva. La A se desfosforila en B por medio de la fosfoproteína fosfatasa 1 y la B se desfosforila en A por medio de la fosforilasa quinasa. Asimismo, ambas pueden presentar dos estados, el estado R o el relajado, que es más activo, y el T o tenso, que es menos activo, puesto que sus centros activos se encuentran bloqueados. El equilibrio para la fosforilasa A va a favorecer el estado R, y de esta forma se va a encontrar habitualmente en el hígado, mientras que en el músculo normalmente se va a encontrar la fosforilasa B con tendencia al estado T. En el hígado es necesario que se encuentre la forma activa habitualmente para que cuando los otros tejidos necesiten glucosa, este puede degradar el glucógeno y fácilmente lo exporta. Sin embargo, si la glucosa abunda, esta se va a unir a la fosforilasa y la va a mantener en el estado T inactivo, y por ende se va a inhibir la degradación del glucógeno. Es por ello que la fosforilasa A se considera el sensor de la glucosa en el hígado. En cuanto a la fosforilasa B del músculo inactiva, esta se va a convertir al estado R si nos encontramos haciendo ejercicio y hay una baja carga energética, por lo que la AMP se va a unir a la fosforilasa y la va a convertir en el estado R. Por otra parte, la glucógeno-sintasa se va a encontrar también en dos formas interconvertibles, la forma A, que va a ser la activa, y la B inactiva, que está fosforilada. La A se convierte en B mediante la acción de la glucógeno-sintasa quinasa o la proteína quinasa A, y se va a convertir del estado B a la mediante la fosfoproteína fosfatasa 1. Al igual que en la gluconeogénesis, la regulación obedece al control hormonal. Por una parte tenemos la situación de la actividad muscular, la cual conduce a la liberación de adrenalina, y este estimula la degradación de glucógeno, sobre todo en el músculo, pero también en parte en el hígado. Y cuando nos encontramos en una situación de ayuno con una baja cantidad de glucosa en sangre, nuestro páncreas va a liberar glucagón, el cual va a llegar al hígado y va a inducir la degradación del glucógeno para que la glucosa se exporte a la sangre. ¿Y cómo es que el glucagón y la epinefrina pueden inducir la degradación del glucógeno? Pues mediante una vía de señalización. Primero, el glucagón se une a su receptor de membrana en el hígado, y la epinefrina también en su receptor en la membrana del músculo o del hígado. Ello provoca la activación de la proteína G. Esta va a activar a la adenilato ciclasa, la cual va a catalizar la producción de AMP cíclico. Esta va a activar a la proteína quinasa A. Esta fosforila a la fosforilasa quinasa, que a su vez va a activar a la glucógeno fosforilasa, al convertirla a su forma A activa. Y por otra parte, la proteína quinasa A fosforila a la glucógeno sintasa y la transforma a su forma B inactiva. Nos podemos preguntar por qué no actúa la PP1 para inactivar a la fosforilasa o activar a la glucógeno sintasa para promover la síntesis. Ello se debe a que
la acción de la proteína quinasa A también va a inhibir a la PP1. ¿Y de qué forma? En que ésta va a fosforilar su unidad reguladora, lo que ocasiona que su unidad catalítica se desprenda y se vea incapaz de catalizar la reacción en sus sustratos. Además, la proteína quinasa A va a activar a otras proteínas de la célula que se van a unir a la PP1 inactivándola. Luego pasamos a la situación en la cual la síntesis de glucógeno es requerida. Ello puede deberse a que acabamos de ingerir una comida o luego de estar haciendo ejercicio hemos entrado en reposo y tenemos que reponer nuestras reservas. Por una parte, después de comer, nuestra concentración de glucosa se va a elevar y por lo tanto el páncreas va a liberar insulina, la cual va a llegar al receptor de membrana que se encuentra en el hígado y se va a inducir una señalización que permite la activación de quinasas que van a inactivar a la glucógeno sintasa quinasa. Si esta está inactiva, ya no va a poder convertir la glucógeno sintasa a B y se va a quedar como A, que es la forma activa. También, como dijimos antes, hay una alta concentración de glucosa. Esta va a ocasionar que la fosforilasa A del hígado pase de estado R activo a T inactivo. Además, la fosforilasa puede pasar de A a B, ya que ahora la PP1 puede estar activa. Antes no lo estaba, ya que estaba unido al estado R de la fosforilasa A, y ahora libre sí la puede desfosforilar e inactivarla. En caso de que hayamos estado haciendo ejercicio y ahora entremos en reposo, la vía de la señalización del glucagón y la adrenalina se va a detener inmediatamente, ya que estos van a dejar de estar presentes en la sangre. De esta forma, si esta señalización ya no está presente, no va a haber una proteína quinasa A que va a inactivar a la proteína fosfatasa 1 y por lo tanto esta va a estar activa y va a poder inactivar a la fosforilasa pasándola de A a B y va a activar a la sintasa convirtiéndola de B a A. Finalmente, en este gráfico podemos ver cómo la regulación de la degradación y la síntesis dependen netamente de la concentración de glucosa en sangre, ya que, como vemos, en un comienzo, cuando no hay una cantidad grande de glucosa en sangre, hay una alta cantidad de fosforilasa. En cambio, cuando esta se añade, esta va a caer y se va a incrementar la cantidad de glucógeno sintasa. Como ya terminamos la explicación, vamos a pasar a una serie de preguntas. Van a tener 30 segundos para responder cada una. En este caso, la respuesta correcta es la B. La pregunta nos habla acerca de la eficiencia enzimática de la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se encarga de convertir glucosa 6-fosfato en glucosa libre, la cual sí es capaz de salir de la membrana del hígado. Bien, tenemos que indicar que presentaría un paciente si tuviese esta enfermedad. La A dice que presentaría hiperglicemia. No, por el contrario, presenta hipoglicemia, ya que si solo tenemos glucosa 6-fosfato, esta no puede salir de la membrana y no puede irse a la sangre. Por lo tanto, hay una baja cantidad de glucosa en la sangre. La B, que es la correcta, dice que existiría un acúmulo de lactato y piruvato en el hígado. Es cierto, ya que si se acumula la glucosa 6-fosfato, esta no va a tener de otra que entrar a la vía glucolítica y por lo tanto se van a acumular los productos de esta, que son el lactato y el piruvato. Luego, la C dice que la ausencia de glucosa 6-fosfatasa no afectaría la glicemia. Es falso, como ya dijimos, se baja la glicemia. Y la D dice que existiría una alteración estructural en el glucógeno hepático. Esto no es cierto, ya que este simplemente se va a acumular, pero la estructura de sus ramificaciones y sus cadenas no se va a alterar, puesto que ninguna enzima de la síntesis del glucógeno se encuentra afectada.
En la pregunta 2, la correcta es la D. La pregunta dice que Mario se encuentra realizando una sesión de ejercicio intensivo e indicar lo correcto. La A dice que su páncreas se encuentra liberando insulina para inducir la glucólisis en el hígado. Bueno, como no acaba de comer y su glucosa no se encuentra alta en sangre, obviamente la insulina no se va a liberar. La B dice que la glucógeno fosforilasa se encuentra inactiva gracias a la acción de la epinefrina en el hígado. Es cierto que la epinefrina sí se encuentra liberada, pero esta más bien va a activar a la glucógeno fosforilasa. La C dice que a su hígado le está llegando una gran cantidad de lactato proveniente del músculo esquelético por un incremento de la tasa gluconeogénica en este. Eso no es cierto, ya que lo que se va a incrementar es la tasa glucolítica, no la gluconeogénica, pero sí se va a liberar una gran cantidad de lactato. Y finalmente la correcta, que es la D, dice que en su hígado existe una baja concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Esto es cierto, ya que seguramente en su hígado está actuando la epinefrina para bajar la concentración de esta sustancia y de esta manera poder inducir la degradación del glucógeno. Ahora la correcta es la C. Y la pregunta nos dice que indiquemos cuál de los siguientes factores conllevaría a un incremento de la gluconogénesis. La A estaría correcta si no fuese que dice que este proceso sucede gracias a la liberación de la insulina y no es gracias a la liberación de glucagón o epinefrina. La B dice que una baja concentración de precursores biosintéticos incrementaría la gluconogénesis. Eso es falso, porque lo que le incrementaría sería una alta concentración. La correcta dice la activación de la enzima fructosa bifosfatasa 2 para generar la fructosa 6-fosfato. Es correcto, porque de esta manera ya no habría una gran cantidad de fructosa 2,6-fosfato, la cual sí va a inhibir la vía de la gluconogénesis. Y la última dice una alta carga energética gracias a la activación alostérica de las enzimas gluconogénicas a través de la AMP. Es correcto hasta lo que dice AMP, no es a través de la AMP, sino mediante el ATP. Para finalizar, aquí tenemos las conclusiones del video y también las referencias. Gracias por ver el video, esto ha sido todo. Ya saben que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo y trataré de responderles lo más pronto posible.